Y nos vamos al aire en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Acción! Tu voz es poder. Tu palabra es poder. Aprende a hablar con seguridad en tu tema y verás cómo tu voz atrae, inspira, influye, provoca y transforma. Compartiremos contigo todas las técnicas paso a paso para elaborar tu mensaje y exponerlo en tus plataformas digitales o frente al público. Lleva tu mensaje de manera efectiva y verás cómo cambias tus resultados. Bienvenidos a Camerino Virtual, un podcast para creadores de contenido, comunicadores y curiosos como tú, que quieres unirte a esta era de la información. Sube el telón y llegó el lunes del Camerino Virtual, así que cierra la puerta, ven para acá, que hoy vamos a hablar tú y yo. Te saluda Marisa desde el interior del Camerino Virtual. Le mando un beso a mi querida Natalia a través de la distancia. Todavía estamos sin vernos físicamente desde que comenzó la cuarentena por el COVID, por el coronavirus. Pero eso no significa que nos hayamos separado de ninguna manera, solamente físicamente. Hemos seguido muy conectadas y muy alineadas en el tipo de contenido que queremos compartir contigo a través de esta plataforma. Y quiero abrir diciendo que el episodio pasado, el que habla del perdón, tuvo un impacto impresionante. La realidad que fue el episodio que hasta hoy, desde que comenzamos el podcast, es el episodio que ha roto récord en audiencia, el que más descargas ha tenido, el que más interacción ha tenido del público con nosotras, tanto a Natalia, que fue la que estuvo hablando en ese episodio, igual a mí, me estuvieron escribiendo diciendo que ese episodio había sido espectacular. De hecho, si tú no lo has escuchado, te dejo aquí abajo el enlace para que te puedas conectar. Tan pronto se acabe este episodio de hoy, te puedas conectar por allá y también lo puedas escuchar en una joya de episodio de sanación, de perdón, de vulnerabilidad. Y yo decidí seguir ese hilo conductor de la vulnerabilidad. Y hoy voy a hablar más que del perdón a otros, voy a hablar del perdón a ti mismo, a ti misma, el perdón a mí misma. ¿Y por qué yo voy a hablar del perdón cuando este es un podcast de public speaking? Porque si esto es para aprender cómo expresarnos frente al público, yo vengo hoy a hablar del perdón. ¿Qué tiene que ver esto, Marisa? Natalia y Marisa se fueron en un trip y ahora están hablando de sanación, de perdón, de vulnerabilidad. ¿Se convirtió en otro podcast? No. Y precisamente tengo que subrayarlo porque para tú ser una excelente comunicadora o un excelente comunicador, es bien importante que tú tengas las paces hechas contigo y con los demás. Natalia trajo un ejemplo en el episodio pasado donde nos cuenta una historia. No te lo quiero dañar por si no lo has escuchado, pero ella nos cuenta esta historia de una persona con quien ella tuvo una relación y luego una diferencia y ella quiso acercarse a tener una conversación para sanar esa relación y soltar, y ella asumió una postura de responsabilidad, de vulnerabilidad. Se puso en contacto con esta persona y nos cuenta cómo ella logró presentar su punto de vista desde otro lugar. Desde un lugar donde, en lugar de yo hablar contigo para decirte lo que tú fallaste, lo que tú hiciste mal, lo que tú debiste haber hecho, lo que yo te corregiría. No. Ella presentó desde la perspectiva de que te estoy llamando para pedirte perdón, te estoy llamando para confesarte cosas que no te he dicho sobre cómo me sentí en X o Y momento, y el resultado que esa conversación generó en la otra persona y, por supuesto, en la clausura, en el objetivo de esa comunicación. ¿Y qué tendría que ver eso contigo como comunicadora o futura comunicadora o comunicador?
que cuando tú no tienes las paces hechas con alguien o contigo, eso se nota. La audiencia puede notar que tú tienes una emoción atravesada en el pecho, atravesada en la boca. Las palabras no fluyen igual cuando tú estás hablando, pero estás amarrada o amarrado a alguna emoción que te está anclando. Y sí, es cierto, las palabras no fluyen. A veces las emociones se anteponen a todo lo que tiene que ver con la razón. Y aunque te sepas el libreto, aunque sepas el tema, aunque tengas un hilo conductor muy, muy estudiado, si la emoción te gobierna, tu mensaje se va para un lado, tus emociones se van para otro y el público se queda como, no entendí, es porque esta persona está desconectada. Ahora bien, sí, tiene mucho que ver cómo están tus espacios emocionales con otras personas. Necesitas soltar, necesitas dejar ir. Independientemente de que alguien ¿verdad? Con quien tú hayas tenido alguna diferencia, te perdone o no te perdone, o si tú lo vas a perdonar o no, eso no tiene nada que ver con quién tuvo la culpa, no, eso es un proceso interior. Y digo proceso porque no es un suceso que te levantaste un día y ya todo está perdonado, no, es un proceso que va por etapas, pero quien se lo merece eres tú. Tú eres quien te mereces soltar esa maleta. Tú eres quien te mereces subir a ese escenario livianita, abrir ese micrófono sin ese caos mental y emocional sobre lo que piensas de ti a raíz de ese evento que te pasó con esa persona que te dijo, que te hizo sentir, bla, bla, bla. Tú vas viendo la cadena de cosas que se van desatando en tu mindset, en tus creencias y bueno, ella te habló sobre cómo sanar con relación a otras personas. Yo te voy a hablar hoy sobre cómo sanar con relación a la relación que tienes contigo misma o contigo mismo. Y voy a poner de ejemplo una historia también. Natalia te contó su historia con una persona particular de su vida y yo te voy a contar una historia con la persona de mi vida, que soy yo, porque se trata este episodio de tu relación contigo misma. Cómo te perdonas, cómo sanas lo que sea que tú mismo o tú misma estás creyendo de ti y cómo liberarte de pensamientos, creencias, que todo tiene que ver con la interpretación que le das a algún suceso o algún evento de la vida tuya. Cómo liberarte de eso también desencadena, suelta tu lengua, suelta tu palabra, las palabras fluyen, la espontaneidad fluye. Y te lo quiero decir con toda honestidad, no porque yo quiera hablar de mí, no porque quiera hacerte una historia más sobre mi vida, sino porque, de hecho, hablar de esto me pone en una posición quizá no es la más cómoda del mundo, pero parte de mi propio proceso de sanar incluye hablar de esto y vamos a hablar. Probablemente me conoces ya de mis plataformas educativas de Renuncia Feliz, que es una plataforma de emprendimiento, pero mucho antes de yo tener este negocio de mentoría, de cursos online, ya yo traía un negocio de consultoría a empresas. Y mucho antes de tener negocio de consultoría, tuve una carrera corporativa, trabajé para varias empresas, varias multinacionales y mi vida tiene un antes y después de un incidente particular que yo digo porque me da la gana de decirlo, porque me lo invento y me invento la historia de mi vida, ¿verdad? Como la quiera organizar. Yo tuve un antes y un después a raíz de un incidente que ocurrió en el año 2008. Cuando yo tenía más o menos como 13 o 14 años trabajando ya en mi carrera profesional, había estado como unos 10 años en una compañía multinacional en el área de retail y otros 3, 4 años adicionales en una multinacional de telecomunicaciones. Me iba súper bien. Yo era muy joven, estaba en los 20 largos y me iba muy bien. Tenía una carrera que muchas personas me decían, Dios mío, tú tan joven y haciendo lo que estás, en la posición que estás. Yo ayudaba a mi familia toda la vida, he sido como que la hermana que ayuda a los hermanos, que ayuda a la mamá, que ayuda al papá, que siempre que le hace falta algo a alguien, ahí va Marisa a resolver, ya sea con una recomendación,
con un consejo o con dinero, ¿verdad? Siempre he estado en posición, afortunadamente, de ser yo quien ayude a mi familia. No he pasado por la experiencia yo no sé lo que es que tengo un problema y no me preocupo porque pues mi papá viene y me ayuda con el pago de la casa, o mi mamá viene y me ayuda y me ayuda con el carro. No es la historia de mi vida, vengo de una familia muy sencilla y puedo decir sin que me quede nada por dentro que probablemente de todo mi núcleo familiar yo he sido la hermana o la hija no tengo tío, así que no puedo decir la sobrina, pero la nieta o la persona de la familia que a lo mejor cuando lo miras hacia atrás la historia entera, quizá puedes decir que es a la que más cantazos ha cogido, la que más golpes ha tenido, y pues ellos tienen la impresión de que a lo mejor a mí me ha ido mejor que a otros, y yo estoy convencida que no se trata de que me fue mejor porque algo pasó en la vida y tuve suerte. Yo pienso que tuvo mucho que ver con la elección que hice de las decisiones que tomé en el momento en que las tomé. Cuando yo tenía ya ese tiempo profesionalmente trabajado, yo estaba labrando un futuro financiero, tenía mis primeras inversiones, acababa de comprar mi primera propiedad siendo soltera todavía, yo solita, sin dinero de nadie, sin firmas de nadie. Yo estaba pues pagando una deuda estudiantil de mi bachillerato y mi maestría y estaba a la par iniciando una vida financiera adulta. Había comprado ya, en ese momento acababa de comprar mi segundo carro. Había comprado mi primer carro cuando tenía como unos 19 años y casi como 8 años después lo cambié por otro carro y 6 meses después me compré mi primera casa, lo cual me tenía inmensamente emocionada porque pues desde que yo me fui de la casa de mis padres, una de las cosas con las que yo me fui fue con este deseo de demostrarle a ellos que yo sola podía, o sea que no era verdad lo que me habían enseñado, que yo siempre iba a necesitar ayuda de otros, que si mi papá o mi abuelo o alguien no me ayudaba, yo no iba a poder sola, y yo me fui. Si eso era verdad o no, pues yo no lo sabía en ese momento y creo que todavía no lo sé, pero yo me fui con esta misión interior de que voy a hacer lo que haya que hacer y voy a ser quien tenga que ser para mostrarle a mis padres y a mi abuelo sobre todo, que en paz descanse, que sí, que yo podía y que yo era suficiente. O sea, yo salí de mi casa creyendo que yo no podía, que yo no era suficiente, que no tenía lo que se necesitaba, que siempre hacía falta un hombre vaqueándome las espaldas, porque me crié en un hogar machista donde ninguna de las mujeres de mi familia ha asumido un rol de liderazgo, ninguna de las mujeres en mi familia ha sido una matriarca, ¿verdad? Yo no tengo ese rol, tengo muchos patriarcas en la familia, pero no matriarca, y pues en ese sentido, hasta cierto punto, crecí creyéndome que así era la vida y que eso era con lo que yo tenía que bregar. Pues cuando compro mi casa, que para mí fue como que uno de los logros más brutales de mi vida joven, profesional, adulta, cuando se cumplen prácticamente al par de días de cumplir 6 meses de haber comprado mi casa, me quedo sin trabajo. Me llegó la noticia un día de la noche a la mañana, después de un año brutal en el trabajo que yo tenía, después que me gané todos los premios, después que me mandaron un reconocimiento de la oficina de Headquarters por el desempeño, ¿verdad? Yo trabajaba en ventas corporativas y traje una cuenta muy importante con un contrato multimillonario, y después que le traje tanto dinero a la empresa ese año, las cosas no fueron bien con la empresa y la empresa hizo lo que las empresas hacen. Eso no fue que me lo hicieron a mí, yo no lo veo como un acto contra mí, yo veo que pues la empresa se quedó sin dinero y tuvo que tomar decisiones, y eso incluyó cerrar mi plaza de trabajo, y un día yo llegué como cualquiera por su casa a enterarme que era mi último día de trabajo y que me iban a escoltar a mi oficina, a mi escritorio, para acompañarme a recoger las cosas y a salir por la puerta. Eso fue como que una de las experiencias más vergonzosas de mi vida, más dolorosas. Yo aguanté, ¿verdad? Porque no quería desmoronarme frente a nadie, y lo quise manejar frente a otras personas como que eso no es nada. Yo en un par de semanas consigo un trabajo, en un mes o dos yo estoy en un sitio mejor, y empecé a operar desde un lugar de pues si esto me pasó, un poco medio víctima, si esto me pasó ya verán.
cuando yo esté más arriba, ya me van a tener que pedir perdón. Me van a tener me van a mandar a buscar para atrás otra vez. Yo siempre me fui pensando que la empresa había cometido un error, que no era mi plaza la que tenían que cerrar, bla, 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 bla. Todo lo que al ego le gusta decirte, ¿verdad? Lo que le gustó decirme en ese momento. El cuento corto es que pasaron 14 meses, yo no conseguí empleo. Me empecé a atrasar con mi casa porque yo no tenía, tenía una base de ahorros y esos ahorros se fueron gastando porque no estaba entrando dinero adicional. Yo no encontré empleo, yo no tenía a dónde irme y en el proceso empezó como una especie de decadencia. Yo empecé a decaer en todos los sentidos. Primero emocionalmente porque mi incapacidad de encontrar otro empleo me llevó a pensar que yo no era suficiente. Todo lo que me creía cuando salí desde mi casa, que yo no sabía, que yo no estaba apta, que yo no tenía las capacidades. Entonces lo que me parecía era como escuchar la voz de mi abuelo decir, ¿ves que no te podías ir para San Juan sola? ¿Ves que una mujer sola no puede bregar? Y todas esas voces, como si de verdad ellos tuvieran razón en lo que me enseñaron. Y me daba vergüenza. Yo me encerré y tuve uno de los momentos más oscuros de mi vida, profundamente deprimida, diagnosticada con una depresión mayor, sin ganas de vivir. Sin ganas de vivir porque no tenía rumbo mi vida. Lo perdí todo, perdí la casa que compré, perdí el automóvil, no lo llegué a perder, pero estuve a punto de que me lo quitaran, perdí mi crédito, me fui en bancarrota y me vi literalmente en cero, en negativo, porque entonces me quedé sin nada, pero con una deuda gigantesca entre todo lo que se quedó en tarjetas de crédito, todo lo que se quedó en deuda de préstamo estudiantil. Le debía dinero a Hacienda, le debía dinero, perdí mi propiedad. Entonces todo lo que me había tomado más de 15 años construir, de la noche a la mañana, en cuestión de meses, se desmoronó. Y yo sentía que todo eso era culpa mía. Entonces me empezó a surgir una vergüenza personal que se me manifestaba en el plano profesional, que tenía que ver con mi opinión sobre mí. Yo pensaba que si yo no había sido suficiente buena, mira lo que yo me decía, si yo no había sido suficiente buena como para poder retener el empleo que tenía, o como para lograr que otro patrono me diera un empleo, pues quería decir que yo no tenía nada que aportar a este mundo. Y si tú no tienes nada que aportar al mundo y eres un estorbo, porque así yo me sentía, yo decía, si yo lo que hago es consumir, no puedo aportar, no puedo trabajar, no puedo nada, yo soy un estorbo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene estar, verdad, aquí? Y muchas veces me cuestioné, te lo digo con toda sinceridad, muchas veces me cuestioné si merecía la pena seguir viviendo esta vida, cómo cambiaba mis circunstancias, qué botón tocaba, qué luz prendía, qué luz apagaba, no sabía ya qué más hacer. Y recuerdo que desde esa oscuridad, yo, después que toqué fondo, empezó, ¿verdad?, mi primer emprendimiento, mi primer negocio, que eso no es el tema que quiero hablarte hoy. Lo que quiero decirte es cómo fue el proceso interior de moverme, de creer que yo no valía, de creer que yo no era suficiente, de creer que yo no tenía el talento necesario, las capacidades necesarias, que no era apta. Cómo moverme de ahí a crear algo con una autoestima arrastrada, con una sensación de culpa, de vergüenza, es bien difícil. Entonces, cuando empiezo a tocar puertas desde la vergüenza, yo tenía más estrés de que a mí me preguntaran en una entrevista de trabajo ¿por qué usted se fue de su último empleo? Y yo tener que decir que me despidieron. O yo, qué sé yo, en una situación particular, tener que decir que yo perdí mi casa, que yo perdí todo, que me fui en bancarrota. Eso, la posibilidad de yo verme en una conversación donde ese tema saliera, era como que no, mejor ni me expongo, porque es que si eso sale, a mí me van a señalar, a mí me van a decir que con qué credibilidad a mí me van a dar un trabajo, si yo ni siquiera mi propia vida la pude administrar bien. Y esa experiencia, te tengo que decir que no fue algo que le di un botón y se borró. Me tomó meses largos, yo te diría que quizá más de 2 o 3 años en poder pasar página. Pero en el momento en que logré pasar la página, la perspectiva cambió, pero 180 grados. ¿Y cuál fue ese cambio de hoja, esa vuelta de hoja?
cuando asimilé que lejos de sentir vergüenza por lo que había pasado en mi vida, de lo cual yo era responsable en el sentido de que asumí una postura de responsabilidad, mientras siguiera sintiéndome víctima de mi ex jefe, de mi ex patrono, de la circunstancia financiera, de mi familia, de mi historia, mientras yo siguiera sintiéndome víctima de lo que había pasado, no había nada que hacer, había que quedarme ahí esperando a que la vida decidiera por mí, porque evidentemente ya no iba a encontrar trabajo, yo estaba ya en las filas del desempleo, arruinada financieramente y con una vergüenza. Yo no quería ni exponerme socialmente, no quería ir a nada. Me invitaban a cumpleaños, me invitaban a actividades familiares, yo no quería ir por evitar que me preguntaran qué estás haciendo y yo tener que decir no estoy trabajando o no estoy haciendo nada, se me caía la cara de vergüenza. Entonces, cuando yo empecé a cambiar la postura, solo un cambio de postura, de que esto me está pasando a mí, a que esto está pasando para mí. Entonces, cuando yo logré hacer ese cambio de perspectiva, fue que pude empezar a ver oportunidades desde una perspectiva totalmente opuesta, diferente. Se abrieron las posibilidades. ¿Y a qué me refiero? En lugar de yo alimentar el lado mío que se sentía avergonzado por todo lo que había pasado, yo empecé a alimentar un lado mío que yo no estaba ni siquiera prestándole atención, que era el de la posición en la que me colocaba haber atravesado este tipo de experiencia y la cantidad de personas a las que yo podría ayudar gracias a que tuve esa experiencia. El privilegio que yo empecé a ver en haber sido despedida. La bendición de levantar un negocio con 0 capital, con 0 crédito, sin dinero en el banco. ¿Cómo se hace eso? Eso no era ni siquiera una posibilidad. Y hoy yo te puedo hablar de eso en mis mentorías, en mis cursos allá, en mis programas, que no son el foro de aquí del Camerino Virtual. Solamente te puedo hablar de eso porque lo viví, porque lo experimenté en mi propia piel. Pero en el momento en que yo cambié la ficha y me paré en el poder, me perdoné. Sí, me perdoné, me pedí perdón. Y esto fue un proceso, como te digo, no de la noche a la mañana, sino de semanas, de meses, de años, un par de años, de atreverme a reconocer que me estaba latigando, pedirme perdón y perdonarme. Y hacer las paces conmigo y decidir que lejos de vergüenza, lo que yo tenía que sentir era orgullo de haber logrado moverme de ahí, orgullo, compasión con las personas que están en ese lugar, empatía, y cómo desde esos zapatos de la empatía, desde esos zapatos del perdón, desde esos zapatos del orgullo, pero no el orgullo de vanagloriarme, sino el orgullo de sentirme proud, de sentirme agradecida de que esta experiencia me ayudó a que naciera otra versión de mí que yo no conocía. En lugar de avergonzarme y esconderlo, yo empecé a hablar de este tema como punto de partida, como punta de lanza. Si tú me hubieras conocido hace 8 años, 10 años, 5, quizás hasta 3, me hubieras conocido, sí, muy correcta, muy proper y todo, pero este tema yo no me hubiera ni siquiera atrevido a susurrarlo, a insinuarlo, a mencionarlo. Era algo que estaba como en el closet. Yo me imagino, obviamente jamás se compara, pero me imagino el proceso de una persona salir del closet no solo con su sexualidad, sino con algún secreto, algo que no le haya dicho a nadie, algo que, qué sé yo, presenciaste algo y nunca lo dijiste, o alguien te lastimó y tú te lo callaste, o tú lastimaste a alguien y tú misma no te lo has admitido, tú misma no te has perdonado, o tú de alguna manera hiciste algo que fue en contra de tus valores, algo que fue en contra de tus principios, de tu integridad, o que tú crees que fue así, porque en mi caso, yo en todo este tiempo siempre pensaba que yo me había fallado a mí y que le había fallado a mi familia. Pero fíjate que lo que se revolcó en mi interior fue
todas esas raíces de creencias que yo traía de mi infancia, de insuficiencia, de incapacidad, de que mi abuelo tenía razón. Y mira que mi abuelo es uno de los seres que más yo he amado en esta vida. Mi abuelo es como si fuera mi papá. Y eso no quita lo que es. Era un hombre, era el patriarca de la familia, y era un hombre machista, y era un hombre de negocio, de quien yo aprendí un montón, pero también reconozco que agarré un montón de complejos y de sentimiento de inferioridad por lo que yo veía en mi casa, en mi familia, el rol que tenían las mujeres en mi hogar de nacimiento. Mi abuela, mis 2 abuelas, mi mamá, las tías, todo el mundo en un rol pasivo, y yo aprendí eso. Entonces, cuando tengo esto, que en su momento lo vi como un fracaso, yo lo único que escuchaba en mi cabeza era: ves que no eres suficiente, ves que tu abuela tenía razón, ves que donde tú tenías que estar era en la casa, ves que tú no te tenías que ir para San Juan, ves que tú no sirves para esto, ves que no tienes la capacidad. Yo lo sabía. ¿Quién te manda a meterte para acá? Entonces, mi proceso de sanación, que mira, ha costado lágrimas, desvelo, terapias, retiros, meditación, todo lo que te puedes imaginar que una persona atraviesa para llegar a la raíz de lo que te está costando tu vida, prácticamente, tu felicidad, tu norte. A mí me tomó todos esos velos, todos esos filtros, atravesarlos para llegar al corazón de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que yo tenía un profundo coraje conmigo, tenía un profundo rencor hacia mí misma. Yo me estaba sacando en cara que yo pude haber hecho distinto, porque yo no lo hice de esta forma, porque entonces me estaba desgastando emocionalmente, reclamándome, cargando este muerto, porque era como un paquete de un muerto en la espalda, una maleta pesada que apestaba. Yo estaba cargando con eso para todos lados. Y tú sabes qué, yo estoy segura que por más bien que yo me proyectara, por más bien que yo hablara en mis conferencias, por más bien que yo diera mis talleres, la gente podía percibir que yo tenía una maleta, que yo tenía algo que no podía soltar y que no me permitía ser espontánea, que no me permitía ser genuina, que no me permitía conectar con las emociones mías y con las de las tuyas, las del otro lado. Y si tú has oído alguna de las conferencias que yo he facilitado, te diría que creo que más o menos de 2 años para acá, de hecho el podcast ha sido una plataforma brutal para yo atreverme a soltarme, para yo atreverme cada vez a hablar un poquito más, a salir un poquito más de ese closet de vergüenza. Y te tengo que decir que en el podcast fue la primera vez donde me atreví a hablar de este tema de que lo perdí todo. Y fue la misma audiencia de mi podcast principal, que se llama así mismo, Renuncia Feliz, como la plataforma. Fue la audiencia la que me presentó una perspectiva distinta. Cuando yo hablé por primera vez de esta historia y me atreví a expresarme de una manera vulnerable, les dije, mientras grababa ese episodio, que esto era difícil para mí hablarlo porque era la primera vez que lo hablaba de forma pública, que yo había vivido por años avergonzada de este pedazo de mi historia y que sentía que eso me restaba credibilidad como profesional. Admitir que tuve un fracaso financiero, es como si yo pensara, digamos que yo me hubiera divorciado, que yo pensara que porque me divorcié yo no sirvo como esposa, o yo no sirvo como pareja, o yo soy un fracaso. Un incidente de un momento en particular de mi vida no define el resto de mi vida, igual que la tuya. Un incidente no define el resto de tu vida. Tú puedes usarlo como plataforma, pero te tienes que perdonar. Tienes que sanar. Y te lo digo que tienes que sanar desde una perspectiva de mucha, ¿verdad? De mucha humildad que se requiere para tú reconocer que no está fuera la persona culpable, no está fuera la persona responsable, pero tampoco está dentro. Culpa y responsabilidad no es lo mismo. El culpable, ¿verdad? La culpa es huérfana, nadie la quiere y se la tiras a quien tú quieres. Pero la culpa, déjala a los tribunales, déjale ese tema a los tribunales, no asumas culpas. No tiene que haber este elemento dramático de un culpable y una víctima. Tú no eres ninguna de las dos. Ni eres culpable de lo que pasó en tu vida, ni eres víctima de lo que pasó en tu vida. Tú eliges
asumir responsabilidad. Y solamente desde la responsabilidad puedes crear algo distinto. Te cuento toda esta historia porque lo irónico de atreverme a hablar de este tema, que a lo mejor tú me escuchas y dices, pero qué estupidez, y que hablar de perderlo todo, si eso debe ser como que algo que te dé fuerzas, pues es que yo lo veía del otro lado. Del otro lado se veía como vergonzoso, como una mancha. A mí me empezó a dar miedo. El proceso de buscar empleo me empezó a dar miedo porque yo decía, ¿y si me hacen un background check y se dan cuenta que yo tuve todas estas manchas en mi crédito y que van a pensar que soy una persona irresponsable? Y si esto sale a la luz y me preguntan que por qué pasó y yo tengo que admitir que a mí me despidieron de un trabajo y por ahí, yo me imaginaba unas películas y era una vergüenza. Y de entrada me presentaba a los sitios y ya yo sentía que la vergüenza se me veía en la frente. Y eso no me dejaba hablar con fluidez. Eso no me permitía expresarme de la manera que me quisiera expresar, porque en mi cabeza, todas las personas con las que yo me dirigía, en mi cabeza, todas me estaban juzgando porque era como que backstage ellos sabían lo que había pasado conmigo. Era una vergüenza continua. Cuando yo hablé por primera vez de esto en mi podcast, yo creo que hacen ya casi 2 años que yo conté esto por primera vez. La cantidad, me pasó como Natalia en el episodio pasado, la cantidad de gente que me escribió, y yo me bebía las lágrimas leyendo esos mensajes, la cantidad de gente que me escribió diciendo, Marisa, ¿por qué tú no contaste esto antes? Marisa, es que tu historia me da esperanza. Marisa, es que yo siento que tu historia lo que hace es cualificarte. Ahora tú puedes hablar con propiedad de lo que es estar ahí. No tienes que estar haciendo la historia de otra persona, es tu propia historia. Y haberte levantado de esas cenizas a convertirte en la persona que eres hoy y reconstruir tu vida financiera y reconstruir y formar un negocio desde la nada, sin dinero de nadie, sin eso, en todo caso lo que hace es elevar tu credibilidad, lo que hace es abrir la posibilidad de que confiemos en ti más todavía, y eso para mí fue una gran lección. Todavía hay momentos en los que recuerdo a esa Marisa, esa versión de Marisa que se avergonzaba, y siento mucha compasión y pienso en ti. Pienso en ti. Pienso en personas como tú, además de ti, a esa prima, esa amiga, esa vecina, esa hermana que también está en ese pozo oscuro pensando que las cosas no van bien porque tú no eres suficiente, porque tú no lo mereces, porque tú no sabes suficiente. Mentira. Es una mentira que te has creído. Sí sabes suficiente. Sabes más que suficiente. Necesitas perdonarte. Necesitamos seguir sanando. Y esta es mi reflexión para hoy. Esta es mi historia y hoy te la cuento desde la gratitud. Hoy agradezco la experiencia de hace prácticamente 12 años, haberme visto en esta situación, porque no sabía yo que estaba comenzando el season nuevo de mi vida, que gracias a esa experiencia iban a ser la mejor versión de mí, una versión mucho mejor. Yo soy más fan de esta versión mía de ahora que la versión que yo era hace 15 años, que yo era 12 años atrás. Amo más esta versión que es más espontánea, es libre, tiene iniciativa propia. No es que no sienta miedo, pero se atreve a hacer las cosas a pesar del miedo. Se ha vuelto un poco irreverente con lo establecido y me encanta. Y yo sé que esta versión no hubiera visto la luz si aquel incidente no ocurriera. Así que yo hice las paces, yo me encontré al jefe que me despidió y si por casualidad me estuviera escuchando, le mando un beso, un abrazo. Fue una persona de quien también aprendí hermosas lecciones. No tengo rencor, no tengo coraje, no siento odio, siento gratitud. Los que fueron mis compañeros de trabajo en aquel trabajo siguen siendo personas que están en mi vida, están en mis redes sociales personales. Tengo sus teléfonos, nos escribimos, a veces se hacen encuentros, he estado en los nacimientos de sus hijos, ellos han estado bien presentes en el nacimiento de mi hija. Hemos sido una familia, y que yo me haya ido de la forma que me fui, o mejor dicho, de la forma que me fueron hace 12 años, a mí lo que me convierte es una persona con carreras corridas, con más cancha, con más experiencia, y sinceramente no siento ni pizca de vergüenza. Hoy te lo puedo decir. No siento ni pizca de vergüenza. Lo que siento es que ahora te puedo yo hablar a ti
de cómo empezar desde cero, de cómo empezar desde negativo. Ahora te puedo dar un ejemplo, te puedo contar cómo lo hice, ahora puedo ayudarte y puedo ayudar a otras personas, y por eso siento que hasta la misión de vida, la mía, cambió. Y es ayudar a las personas a encontrar su propio camino de libertad personal. La libertad personal empieza con el perdón a otros y el perdón a ti misma. Te mando un abrazo desde San Juan, Puerto Rico. Gracias por escuchar este episodio hoy. Si lo encuentras valioso, quiero que hagas dos cosas. Quiero que vayas a Apple Podcast, dejes una reseña para este episodio, escribas algo sobre el perdón, el episodio del perdón, el episodio de la vulnerabilidad, como lo quieras llamar. Y déjame saber a Natalia y a mí que este tema ha marcado un antes y después, te ha resultado importante, interesante, te ha dado alguna lección. Y sobre todo, cuando te perdonas, entonces tú vas a ver cómo tú vas a hablar. Entonces tú vas a ver cómo se desenredan esos nudos, esos amarres de tu lengua, esos amarres de tu mente, que no te dejan fluir cuando estás llevando un mensaje. Gracias por estar ahí al otro lado, y te recuerdo, apunta si no lo has apuntado, que el viernes 17 de julio del 2020 tenemos el Masterclass para que aprendas a monetizar tus lives. Con esto me despido deseándote una semana maravillosa y quiero saber de ti. Hasta la próxima. Bye bye.